A este amigo yo lo he visto en varias ocasiones en TikTok. Esta vez van a hacer preguntas en Paraguay específicamente. Son preguntas fáciles, o así se llama la sección, preguntas fáciles, pero la verdad es que a veces no son tan fáciles. Yo he visto muchos TikToks. Pero esta es una versión larga, una versión de varias preguntas a varias personas en Paraguay. Más o menos como para ir tanteando el terreno de ver qué tan cultos son los paraguayos o a ver qué tanto conocimiento tienen. A veces salen cosas interesantes, a veces salen cosas divertidas. Todo depende de las preguntas y de las respuestas sobre todo. Si ustedes quieren ver el video completo sin interrupciones, yo se los voy a dejar en la descripción para que ustedes lo vean completito sin que yo esté molestando. Si me quieren acompañar a escuchar mi reacción y mis comentarios, vayan dejando su like. Si están en el televisor, solo le tienen que dar para arriba, ahí donde está la manita arriba, y suscribirse si aún no están suscritos. Y ahora sí, miremos qué onda. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Preguntas Fáciles. Hoy, edición especial, estamos en Paraguay, Asunción. 3 preguntas te separan del premio. Comenzamos. Ahora sí, hermano. 3 preguntitas a cada uno. ¿Cómo andás, querido? De preguntas fáciles. ¿Me puedo sentar ahí? Permiso, me siento. Ah, sí lo reconoció. ¿Cómo andás, querido? ¿Todo en orden? Gracias a Dios, sí, estamos bien. ¿Cómo es tu nombre? Daniel. Daniel, esto es Preguntas Fáciles. 3 preguntas te separan del premio. Una camiseta de Argentina, Dani. ¿Cómo te va la escuela? Más o menos, ya terminé mi escuela. ¿Terminaste la escuela hace cuánto? Hace 20 años atrás, ya por ahí. Ah, 20, pensé que me decías como que habías terminado hace poco, por eso. No, yo no entré al colegio, escuela no mantuve. ¿Qué es la pregunta? Ok. Sí, yo no te digo que voy a saber un 100%, pero voy a intentar saber. Bueno, vamos a intentarlo, claro. No hay problema. Vamos, primera pregunta para vos. ¿Qué país es famoso por sus pirámides antiguas? A ver, hay muchos países famosos por sus pirámides antiguas. Yo me imagino que está hablando de Egipto, pero también podría ser México, incluso Guatemala, porque también tenemos pirámides aquí. Egipto. ¡Correcto! Sí, una de 3. Bien, Dani. Próxima pregunta, Dani. Bien, Dani. ¿Qué país comparte las cataratas del Iguazú con Paraguay? Argentina. Brasil Brasil y Paraguay. y... Argentina. Argentina. ¡Sí, correcto! ¡Vamos, querido! Bien, 2 de 3, hermano. Y están en las 3 fronteras, pues está él. ¿La triple frontera? Claro. Sí. Pero eso es otra zona ya. Sí, ya no es de acá, otro lado. Mira, si responde correctamente, se lleva la camiseta de Vamos a ver, Argentina. vamos a ver. No lo ayude, no lo ayude, no lo Por ayude. eso miro abajo para que no me hagan señas. Bien. Ah, encima honesto, bien. Última pregunta. Por eso estoy viendo abajo para que no me hagan señas. No. La honestidad de los paraguayos, por Dios. ¿Qué planeta tiene anillos visibles desde la Tierra con telescopio? Planeta... Ah, esto es... ¿Saturno? ¿Anillos de Saturno? Sí, Saturno. ¿Qué planeta tiene anillos visibles desde la Tierra con telescopio? Júpiter. ¿Eh? Júpiter. ¿Son los anillos de...? Júpiter. No. Mercurio. Mercurio. No. No. Saturno era la respuesta. Los anillos de Saturno. Hermano, estuviste muy cerca, ¿eh? Estuviste cerca, querido. Venga, ¿qué vendes, Juan? ¿Qué vendes? Un poco. De todo un poco. De todo un poco. ¿Dónde vas? Ah, te vas a sentar acá, está bien. Juan, querido, bienvenido al show, hermano. ¿Soy de acá de Asunción? Soy Juan. Ah, ¿cómo te llamas? Rosalino. ¿Cómo? Rosalino. Rosalino. Sí. Sí. Me gustó cómo lo dijiste. ¿De qué parte son la Argentina? Buenos Aires. Ah, Buenos Aires. Estamos de visita por el país. ¿Cómo? De visita por el país, digo. De visita, claro, conociendo Paraguay, hermano. Qué bonito país que tienen ustedes realmente. Es que a veces los paraguayos cuando hablan entre los dientes, sí, es que entre ellos sí se cachan las palabras, pero cuando uno que llega de otro lado, donde tenemos otro español diferente, donde a lo mejor si aquí a mí me habla otro guatemalteco rápido, también a veces ni les entiendo. Igual, hay argentinos que también cuando hablan rápido tampoco se les entiende. Pero siento que a los paraguayos no les gusta vocalizar mucho. Es algo que he notado. Como que gestionar y abrir la boca no es lo suyo. Entendible, cada quien habla como quiere. Pero es una característica que a veces a uno le cuesta un poquito cuando solo... ¿Y qué? Sé que no todos, porque hay personas que sí hablan así clarito, pero si vamos al día a día, ustedes me entienden. Gente. ¿Verdad que sí? Buen clima, buena gente. Hermano, 3 preguntas te separan del premio, Rosalino. No sea tan difícil como la de visitar a Dani. Sí. Este fue difícil, ¿no? Más fácil. Más ¿Cómo se llama el show? Mirá. Pregunta fácil, no, pero no. Ok. 3 preguntas te separan del premio. Empezamos. ¿Te gusta la música? Sí. ¿En qué país nació la banda de rock Inglaterra. Los Beatles? Inglaterra. Sí, correcto, claro. Una de 3. Vamos con la próxima. ¿En qué continente se encuentra Madagascar? África. ¿En qué continente se encuentra Madagascar? Oceanía.
No. Oceanía. No, era en África. Ah, hermano querido, ha sido un gusto igual jugar con vos. ¿Qué te gusta hacer, Robert? Todo un poco, venta todo un poco. ¿Qué vendés? Y acabo de vender todo jugo. ¿Se vendió bien? Sí, gracias a Dios. Hermano, bienvenido al show. Esto es Preguntas Fáciles. 3 preguntas te separan del premio una camiseta de Argentina. Comenzamos. Roberto, ¿verdadero o falso? El idioma oficial de Mozambique es el portugués. ¿Verdadero o falso? Eso sí está difícil. Mozambique. ¿Dónde es Mozambique? Ay, sí, me agarraron en curva. No tengo idea. Falso. No, incorrecto. Mozambique hablan portugués, queda en África. Parece raro, pero es así, hermano. Muchas gracias. ¿Usted quiere jugar? Mirá, ya sabía. La señora respondió. La chipera. Mirá cómo la alienta a todo el mundo la señora. Mirá, impresionante. Tengo muchos fans. OnlyFans te tenés que abrir. Claro, tengo que Ok, abrir. vinieron todos tus fans. Comenzamos, señora. 3 preguntas la separan del premio. ¿Cómo se llama? Emma. Emma querida, ¿verdadero o falso? El Amazonas pasa por Paraguay. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 ¡Correcto! Bien, señora. Ok, claro, es falso. No pasa por el Paraguay. ¿Cómo era? El fandom. ¿Cómo era que? El OnlyFans. No. ¿Pero sabe lo que es OnlyFans o no? No, decime que sí. No. Pues te cuento. Las chicas que suben fotos con poca ropa y los chicos pagan para verlo. ¿viste? No. Págueme, por favor. ¿Te gustó la idea? ¿Cuál es el animal terrestre más rápido del mundo? Tiene opciones. ¿Cuál es el animal terrestre más rápido del El guepardo. mundo? Opción A, el tigre. Opción B, el león. Opción C, el guepardo. Según yo era ¿Cuál el es animal leopardo, más pero rápido del mundo? creo que el Opción A, guepardo. El tigre. Opción B, el león. Opción C, el... ¿Cómo? El pardo. ¡Correcto! Claro, señora. 2 de 3. Bien, Emma. ¿Cómo venís, Emma? Si se pone, se gana la camiseta, después la va a usar para el OnlyFans. Vamos, entonces. Última pregunta. Los murciélagos son los únicos mamíferos capaces de volar. ¿Verdadero o falso? Ahí yo lo dejaría bastante ambiguo. Aunque las ardillas no pueden volar como tal. Creo que sí planean. Pero sí, digamos que sí. Verdadero. ¡Sí, correcto! ¡Ganadora! Entonces vamos, Emma, querida. ¡Saltan los muchachos! ¡Quilombo de control! ¡Ay, impresionante! ¡Locura en Paraguay! ¡El descontrol de preguntas fáciles! Pilas, ¿va? Emma, querida, sos una eminencia ya acá. ¿Estás contenta? Sí, gracias. Te llevas entonces la camiseta, mi amor. ¡Empezó el OnlyFans! ¡Arrancó ahora! No. Sí. Se lleva la camiseta entonces la señora. Che, ¿cómo es tu nombre? Esteban. Esteban, querido, ¿sos de acá de Asunción? Sí, de Asunción. ¿Te iba bien en la escuela? Y en realidad me iba bien, a pesar de que no pude culminar, igual me iba bien, ¿De qué laburás? Ahora mismo estoy trabajando en una fábrica. En una Estoy fábrica. saliendo de la fábrica ahora mismo. Ok, en Argentina es muy típico de verdulero llevar la... Sí, la virome. Mira, no ¿Estás sabía. preparado? ¿Qué anotas? ¿Cómo me Digo, ¿qué anotas con la virome? que anoto ahí, anoto la producción. La producción. ¿Y acá qué te anotaste? ¿En japonés es esto? ¿Qué dice ahí? Sí, porque mis patrones son japoneses. ¿En serio? Sí, ahí me puse a mirar un ratito y como que le agarré el lado, pero me salió re bien, mira. ¿Y qué dice? Y no sé lo que dice, mira lo que dice. Ok, bueno, Esteban, 3 preguntas te separan del premio. Esto es Preguntas Fáciles. Comenzamos. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? En geometría, un trapecio tiene 2 lados paralelos. En geometría, un trapecio tiene 2 lados paralelos. ¿Verdadero o falso? El trapecio es el que está así y así. Así que estos tal vez no sean paralelos. Pero estos sí, puede que sí. Aunque no son del mismo tamaño, pero sí. Verdadero. Sí, correcto. Bien, Esteban, querido. 1 de 3, Esteban. Vamos con la próxima, Esteban. ¿Qué civilización construyó las pirámides de Egipto? Uy, civilización egipcia. No es que no sé si eran a lo mejor los esclavos de Etiopía. No sé. ¡Ah! Las pirámides de Egipto, qué civilización. No, pero a ver, me mataste. Es más fácil de lo que pensás, Esteban. ¿Qué Esos sí son los civilización egipcios. construyó las pirámides de Egipto? ¿Fueron los? ¿Los egipcios? Sí, correcto, claro, exacto. O sea, es re obvio, mirá. Bien. Casi me perdí, mirá, que casi me pierdo. 2 de 3, hermano. Es que lo que pasa es que también los egipcios tenían sus esclavos que no eran de Egipto y ellos fueron los que las construyeron como tal. Pero digamos que quienes ordenaron que las construyeran sí eran egipcios. Sí, nos ponemos un poquito ahí exquisitos con la respuesta. Hermano, Vamos que se puede. última pregunta para vos. ¿A qué temperatura hierve el agua?
Ah, 60%. No. No. Ay, era 100. 100. Esteban, querido, estuviste muy cerca. Gracias, hermano. Un placer. ¿Cómo dice? Preguntame a mí. Le pregunto. Esto es preguntas fáciles, Gustavo. ¿Te gusta la chipa? Ah, me encanta. ¿Chipa o chipá? ¿Cómo se dice? Chipa Guazú. ¿Chipa guazú te gusta? Sí, Chipa Guazú. Bueno, hermano, 3 preguntas entonces, comenzamos. ¿Verdadero o falso? La luna es un planeta. ¿Verdadero o falso? No, la luna es una satélite. estrella que rodea al mundo. Es falso. Es falso, correcto. Es un satélite. Es un satélite y por eso rodea al Ah, agrega información. Sí, correcto, hermano. 1 de 3. Vamos con la próxima, muy bien. ¿Cómo te iba en la escuela? Era abanderado. ¿Abanderado? Sí. ¿En serio? Ok. Abanderado en preguntas fáciles. Próxima pregunta para Yo también era abanderado, pero con mala memoria, así que eso no sé si cuenta. vos. ¿Verdadero o falso? Los glóbulos blancos son los encargados de transportar oxígeno en la sangre. ¿Eran los blancos o los glóbulos rojos? No me acuerdo. Creo que sí. Los Creo que es glóbulos verdadero. blancos son los encargados de transportar oxígeno en la sangre. ¿Es verdadero o es falso? Los glóbulos rojos. ¿Qué cosa? Los glóbulos rojos son los que... ¿Son los que transportan oxígeno en la sangre? Y los blancos le ayudan. Entonces yo te repito la pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿Los glóbulos blancos son los encargados de transportar Entonces, ¿qué es oxígeno? falso? ¿Es verdadero o es falso? Falso. ¿Eh? Falso. ¡Correcto! Claro, es falso. Son los glóbulos rojos los que transportan oxígeno en la sangre. Dije, yo te dije. Sí, muy bien. 2 de 3, hermano. Última Bien. pregunta para vos. Responde correctamente, se gana la camiseta de Argentina, ¿eh? ¿Te gustaría tener la camiseta de Argentina? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a probar. Última pregunta. ¿Verdadero o falso? El ADN tiene forma de doble hélice. El ADN tiene forma de doble hélice. Doble hélice. Bueno, el ADN tiene como espirales, pero no sé qué es doble hélice. ¿Es verdadero o es falso? Doble hélice. Sí, El ADN. sí. El ADN es... Una doble hélice helicoidal. ¿Verdadero o falso? tiene doble hélice. O sea, ¿Verdadero? respuesta final. Respuesta final. ¡Correcto! Ganador entonces. Gracias, hermano. Se lleva la camiseta de Argentina. ¿Está contento? ¿Por qué no? Ganador en preguntas fáciles. Se lleva entonces la camiseta de Argentina. Muchísimas gracias, hermano. Que lo disfrutes. ¿Estás contento? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro. ¿Y por qué no va a estar contento? Y sí. Gracias, hermano. Bienvenido al show, hermano. Esto es preguntas fáciles. 3 preguntas te separan del premio. Rápido. Primera pregunta para vos. ¿Verdadero o falso? Los huesos son órganos vivos que se renuevan a lo largo de la vida. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. No. ¿Los qué? Los huesos. Ah, bueno, sí, porque se recuperan, sino como si te fracturas, te los pegan y se recuperan. Sí. Incorrecto, hermano querido. Gracias. Ha sido un placer. Yo también hubiera perdido ahí. Siguen laburando, ¿eh? No se abra el tupper, por favor, te pido, ¿eh? Se cae todo. ¿Qué llevan en el tupper? Era mi comida. La comida. ¿Qué comiste hoy? Guisito de arroz. Qué rico, guiso de arroz, espectacular. Sí, está muy ¿Cómo es tu nombre? Jessica. Jessica, yo soy Tommy, un gusto, Jessy. Mucho gusto. Qué buena onda que tenés. Gracias. Bienvenida al show, Jessy. Gracias. Esto es preguntas fáciles. 3 preguntas te separan del premio. Una camiseta de Argentina. ¿Cómo te iba a la escuela? Regular. Regular, está bien, sí. Sincera, regular. Comenzamos entonces. Dale. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? El sujeto de una oración puede omitirse y aún así la oración tener sentido. Sí, lo que no se puede omitir creo que es el verbo. ¿Es verdadero o es falso? Verdadero. Claro, correcto. El sujeto tácito. Muy bien. 1 de 3. Vamos, Jessy. Ok, Jessy. Próxima pregunta para vos. ¿Verdadero o falso? El ADN se encuentra únicamente en el núcleo de las células eucariotas. ¿Es verdadero o es falso? ¿Falso? Verdadero. Verdadero. Ah, incorrecto. Era falso. También se encuentra en la mitocondria y en los cloroplastos. Gracias, Jessy. Un gusto. Dale. Un placer. ¿Cómo es tu nombre? Andrea Medina. Yo soy Tommy. ¿Todo bien, André? Todo bien. ¿Cómo te trata la vida? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué planes tenés para hoy? Irme a mi casa con mis hijas. ¿Casada? No, soltera. ¿Soltera? O sea, tú separada. ¿Separada? ¿Y un viernes a la noche qué se hace? Yo me voy a la iglesia. A la iglesia a rezar. Sí. Bueno, querida, bienvenida al show. Esto es preguntas fáciles. 3 preguntas te separan del premio. Una camiseta de Argentina. ¿Cómo te iba en la escuela? ¿Yo? Sí, ¿cómo te iba? ¿A pie? No, pero digo, ¿cómo te iba? ¿Te iba bien? ¿Te iba mal? Del 0 al 10. ¿Cómo te ibas? ¿A pie?
¿10 qué nota sacabas? Y más o menos. Más o menos. Sí. ¿Materia más difícil? ¿Cuál era para vos? Y matemáticas. ¿Y la materia que más te gusta? Física solamente. ¿Física te gustaba? Ok, comenzamos entonces. 3 preguntas te separan del premio. Primera pregunta para vos. ¿Qué es un fósil? Mamá. ¿No? Un hueso Fósil. viejo. Ni idea. Ni idea. Son los restos petrificados de un ser vivo. Esos son los fósiles. Ah, Gracias, mi amor. Bueno. ¿Cómo es su nombre? Fidelina. Fidelina, estas calzas. Es la famosa calza que levanta todo, ¿no? Sí, así misma. ¿Cómo le dicen a esta? Hace milagro. Una calza que hace milagro. La calza milagrosa es. 3 preguntas te separan del premio. Una camiseta de Argentina. Fidelina, ¿cómo te iba en la escuela? Bien. Ok, bueno, bien. ¿Eras estudiosa? ¿Cuál era tu materia preferida, Fidelina? Uno. Ninguna. ¿Tomar tereré? Sí, ¿Estudiar? poco nada. Ok. Vamos, Fidelina. Pregunta entonces. ¿Qué haces, querido? ¿Cuál es el metal más abundante en la corteza terrestre? Opción A, hierro. Cobre, no. Opción B, aluminio. Sí, hierro. Opción C, cobre. Opción D, zinc. ¿Cobre ha de ser? ¡Ay, no! Era Hierro. aluminio. Ah, aluminio. Difícil la pregunta esta. Sí, Fidelina, está querida, un difícil. placer, que tengas buen día. ¿Todo bien? Demasiado bien. Qué rico aroma que hay acá. Sí, tenemos una perfumería. ¿Por qué son perfumes árabes? ¿Estos son famosos Sí, los árabes? perfumes árabes rompieron con el mercado. ¿Cuánto valen los perfumes árabes en Paraguay? Mira, en promedio los perfumes árabes están entre Primera vez que yo escucho eso de los perfumes árabes. Creo que lo vi en un video de Brasil, ¿no? Que recuerdo en algún momento haber escuchado de eso, pero que había como piratería de perfumes. Pero no sabía que era algo tan famoso. 200 a 300 mil guaraníes, lo que serían dólares. A ver. Un promedio de 35 dólares. Ah, un regalo. Muy barato. Barato. Bienvenido al show, hermano. Esto, como el jefe llegó. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, hermano? Todo bien. ¿De dónde sos? Del Líbano. Del Líbano. Sí. ¿Y los perfumes vienen de dónde? Dubái. De Dubái. De Dubái. ¿Fuiste vos a buscarlos? No, viene solo. Ah, bien. Está bien. ¿Cómo era tu nombre? Ali. Ali, bienvenido al show. Esto es preguntas fáciles. 3 preguntas te Y es árabe entonces, porque pues Ali es un nombre de árabe. Lo sé porque he visto novelas turcas donde hay unos que se llaman así. separan del premio. Una camiseta de Argentina. ¿Cómo te iba a la escuela, Ali? Mal, la verdad que muy mal. Sincero, materia odiada y materia preferida. Y mira, materia preferida, ciencias, y materia odiada, yo diría que educación física, porque me parece muy aburrido esa materia, muy innecesario. Ok, Ali, comenzamos. 3 preguntas te separan del premio. Primera pregunta para vos. ¿Verdadero o falso? La raíz cuadrada de 81 es 8. La raíz cuadrada de Falso, 81 es 9. es 8. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Sí, correcto. Ok, próxima pregunta. Ojo, no le chisten, chicos. Próxima pregunta. Opciones múltiples. ¿Qué científico formuló la teoría de la relatividad? Einstein. Opción A, Isaac Newton. Ese sí Opción está B, fácil. Albert Bueno, Einstein. no sé. Opción C, Galileo Einstein. Galilei. Albert Einstein. Sí, correcto. Bien, 2 de 3, hermano. Última pregunta. Si responde correctamente, se lleva la camiseta de Argentina. Pregunta abierta. Historia internacional. ¿Qué fue la Guerra Fría y entre qué potencias se desarrolló? Ya mire, busca el jefe. Uy, la Guerra Fría. Ay, siempre he tenido problemas con las de las guerras. ¿Alemania? Ay, no sé. El jefe está ahí atento. Está atento el jefe, quiere ayudarlo. Entre Rusia y Estados Unidos. Ah, pará, pero con la respuesta no, pará. No, vamos con otra entonces. La cambiamos. No tenía que ayudar. Igual sí, correcto, está bien. La Unión Soviética y Estados Unidos. Mucha historia. Claro, ¿sabe mucho historia? Más o menos, más. Y más o menos bastante. Próxima entonces, vamos con otra. Dale, otra. ¿Verdadero o falso? El juego de ajedrez se juega con 16 piezas por jugador. ¿Verdad? El ajedrez, espérense que me recuerde cómo es el tablero. Es que son 3 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 18. Ay, no estoy seguro. Creo que sí, 16. Creo que es verdadero. ¿Eh? Verdadero. No me dejó ni terminar, pará. ¿Estás seguro? Sí. Estudiamos ajedrez en el colegio. Correcto, entonces ganador en preguntas fáciles. Ali, felicitaciones, hermano. Se lleva la camiseta de Argentina. Muy bueno, me gustó. Algunos no nos los esperábamos, creo yo. Algunos que le atinaron a sus preguntas. Muy bueno, muy entretenido, muy interesante. Si algunas no se las sabían, déjenlo en los comentarios. Así como que, yo no sabía esta, pero ya aprendí o algo. Ustedes ya verán qué comentar. Yo les dejo por aquí mis redes sociales también en la descripción. Si me quieren apoyar por allá, son totalmente bienvenidos. Estamos a nada de llegar a los 1000 suscriptores. Así que si me quieren echar la manita y suscribiéndose y dejando un like, eso apoya un montón. Espero que se hayan entretenido, les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión. Cuídense, hasta luego. Bye.